Buenas tardes a todas las personas conectadas a nivel nacional como internacional y que nos acompañan en este cuarto webinar de este tercer ciclo de conferencias enmarcado en el fortalecimiento de vínculos académicos, dirigido a estudiantes y profesores de pregrado y posgrado y a toda la comunidad odontológica. La Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo se siente muy complacida de tener hoy a la doctora Eva Pimentel como conferencista con un tema de significativa importancia y le damos las gracias por su participación y compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. También informamos que el día 4 de agosto se realizará el quinto webinar de este ciclo y contaremos con el doctor Luis Alonso Calatrava, que nos brindará un tema muy interesante como es la erosión química dental, una epidemia silente. Además de coincidir con el cierre de este ciclo, e invitamos a todos los conferencistas que han participado a acompañarnos ese día a partir de las 3 p.m. Al mismo tiempo, les sugerimos que estén pendientes de las redes sociales de la facultad, del equipo organizador y de Dynamic Dental para que estén informados de toda la planificación estratégica y sobre todo el inicio de nuestro cuarto ciclo de conferencias. E invitamos a todos a suscribirse en el canal YouTube de Dynamic Dental para que disfruten de todas las conferencias. Y les decimos, es muy fácil y rápido hacer la suscripción. Damos las gracias también por el acompañamiento y por la cantidad de mensajes enviados por la conferencia de la doctora Ana Luisa Bernotti. Son sencillamente mensajes motivadores, pero también damos las gracias por el acompañamiento en la conferencia del doctor Alberto Miceli, que lamentablemente no pudimos culminar el día de ayer por fallas de la conectividad. Sin embargo, estamos informando que fue reprogramada su conferencia para el día lunes 3 de agosto a las 3 de la tarde. Bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar a la querida y admirada doctora Eva Pimentel. La doctora Eva Pimentel es odontóloga de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor asociado y jefe de cátedra de Farmacología y Terapéutica Odontológica de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. Es miembro activo de la Sociedad Venezolana de Odontopediatría y de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría. Recibió medalla Orden José María Vargas en su tercera clase, otorgada al personal docente y de investigación de la Universidad Central de Venezuela. Es autora de más de 20 artículos científicos publicados en revistas arbitradas. Es miembro del grupo de investigación de efectos de desarrollo del esmalte de Venezuela, es conferencista nacional e internacional y, por supuesto, su ejercicio privado limitado a la odontopediatría. El tema que la doctora nos va a brindar el día de hoy es la prescripción prudente de antibióticos en odontología. Sin duda alguna, doctora, en la actualidad debemos tomar conciencia de la importancia del uso racional de los antibióticos en la práctica odontológica, buscando siempre un tratamiento exitoso, minimizando los efectos secundarios y la aparición de la resistencia de los mismos. Y por supuesto esto todo basado en el diagnóstico clínico y exámenes complementarios si son necesarios para, por supuesto, lograr una planificación de un tratamiento integral exitoso. Dispone de un tiempo que debe administrar como usted quiera, que nos permita conocer más en detalle de este tema tan maravilloso, que particularmente a mí me apasiona. Yo sé. Bueno, doctora, el tiempo es suyo, adelante. Ay, gracias por esa presentación tan bonita, gracias. Yo realmente estoy muy contenta por esta invitación, ¿no? Yo le estaba comentando a la doctora Carolina que tenía muchísimas ganas de compartir con esta facultad hermana
que en muchas oportunidades pues había sido invitada y por una cosa u otra pues no se había podido dar, ¿no? Ahí hay personas que yo aprecio muchísimo, está mi admirada doctora Hoffman, que bueno, realmente es admiración lo que yo siento por ella y por todo su desempeño, no solamente profesional, sino como docente, ¿no? Mi querida y compañera del grupo de DD de Venezuela, la doctora Maribela Costa, Adriana Materano, o sea, hay personas para mí ahí bueno, muy queridas para mí y sé que les debo, tengo compromiso con ellas, pero bueno, vamos a ver cómo lo logramos, ¿no? Además de eso, pues formar parte de este grupo acompañada de 4 grandes de la odontología en nuestro país, como es la doctora Anabela, Ana Luisa, Alberto y bueno, y el doctor Calatrava. 4 grandes y yo, digo, la verdad, qué emoción tan grande. Y por último, pues esta moderadora que tengo de lujo, que ya sé, porque me lo han chismeado, que sabe mucho de farmacología, y sé que esa ronda de preguntas va a estar súper interesante, ¿no? Así que de verdad que muchísimas gracias y a todos los que están aquí con nosotros hoy acompañándonos, ¿no? Entonces, si les parece bien, le doy a compartir a pantalla. ¿Sí? Sí, doctora. Buenísimo. Eva, Carolina. Eva. 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 Sí, sí. ¿Sí? Ok. Espérense un momento. ¿Me ven? Perfecto. Ahora, Adelante. yo no me veo, pero es un momentito porque no me veo y necesito verme. Ya va. Yo la veo perfecta, ¿yo? Aquí ¿Sí? Yo te Bueno, veo. sí, ok, yo no me veo, pero no importa. Ok, fíjense, en esta oportunidad yo quise traer el tema del uso racional, el uso prudente de los antibióticos en odontología, porque los odontólogos tenemos un papel primordial, un papel determinante en lo que es favorecer o no lo que es la resistencia bacteriana, ¿no? Hace poco, hasta recientemente, la Organización Mundial de la Salud emitió esta advertencia, y voy a leer textual. El mundo se está quedando sin antibióticos eficaces. Y es verdad, según datos de la OMS, para el año 2050, 10 millones de personas van a fallecer por infecciones por bacterias inmunes a los antibióticos. Y el año 2050 falta poco, quizás nosotros, o yo sé que yo no lo voy a ver, pero mis hijos y mis nietos sí pudieran vivir eso, ¿no? Por eso es que es importante y es determinante que nosotros podamos revertir esa tendencia actual que hay de usar los antibióticos de forma totalmente indiscriminada. Ahora, esa tendencia del uso, perdón, porque voy aquí a cambiar un momentito a ver si logro verme, porque prefiero mostrar panel de video, ¿será? Dale, Claudia. Claudia, mostrar panel de video. Sí. Ok, a ver si me logro ver porque es que no me veo. ¿Se ve ahora? No me veo. ¿Dónde le daré otra vez? Arriba en ver opciones. Ok, te digo lo que dice. Me aparece grabar, inhabilitar, anotación de los participantes, mostrar nombre de los anotadores, ocultar panel de video, ocultar controles de reuniones flotantes, compartir sonido y optimizar control. No, déjame. ¿Qué será? ¿Dónde? Ah, ya, ahí aparezco, ya. Y Carolina también. ¿Ya? Y veo a Carolina, sí. No, Perfecto. no. Me apareció, pero, a ver, espérate, está pensando. No me veo. ¿Dónde le da, Claudia? Claudia, ¿qué pasaría? Aquí estoy. Ok, Ya ya, ahora sí. estás. Ok. No, es que aparece y se va. ¿Por qué? Yo te veo perfecta, para que Yo sepas. no, yo Yo te no, pero veo. yo Yo sí no me, necesito, yo sí no me veo. ok, ocultar panel de video. Bueno, nada, no importa. Ok, bueno, como le estaba diciendo, pues esa tendencia actual de mandar antibióticos cuando realmente no se necesita, no solamente lo hacemos nosotros, eso se hace en todas partes del mundo, ¿no? Y por el hecho de que se haga en todas partes del mundo, pues no significa que se está haciendo bien, ¿no? Recientemente, en la revista JADA, en el año 2019, Dorken y colaboradores publican este artículo que de verdad no tiene desperdicio y vale la pena que yo comience esta conferencia nombrándolo, ¿no? Y haciendo referencia a él. Fíjense,
Estos investigadores lo que hicieron fue evaluar si el odontólogo prescribía de forma correcta y ellos evaluaron y revisaron qué había pasado en los últimos 3 años. Si los odontólogos norteamericanos recetaban antibióticos de forma correcta o no lo hacían. ¿Qué encontraron? Bueno, ellos encontraron, lo primero que llama la atención es que recetaron en un periodo de 3 años 9 millones de antibióticos. 9 millones de antibióticos es realmente una cantidad desorbitante, o sea, es una exageración. Lo otro que encontraron es que había unas especialidades que prescribían más antibióticos que otras. Y el especialista que más prescribe antibióticos son los cirujanos bucales y maxilofaciales, seguido por los periodoncistas y ahí detrás los endodoncistas, ¿no? Eh, los resultados de este trabajo y más bien la conclusión a la que llegaron es una conclusión para la reflexión, ¿no? Ellos encontraron que un alto porcentaje de las prescripciones de antibióticos realmente son innecesarias. Y resulta que cuando uno manda un antibiótico, cuando no es necesario, no solamente nosotros estamos contribuyendo a que se produzca resistencia bacteriana, sino que también nosotros estamos exponiendo a nuestro paciente a una serie de efectos adversos de forma innecesaria. Y cuando hablo de efectos adversos, pueden ser desde efectos muy sencillos, como los trastornos gastrointestinales, el típico dolor de barriga con diarrea, hasta algo mucho más importante que puede requerir una hospitalización, colitis pseudomembranosa, por ejemplo, o una candidiasis, que si bien es cierto, no requiere hospitalización, requiere un tratamiento, alergias, problemas hepatotóxicos, manchas en la cara, o sea, hay una lista interminable de posibles efectos adversos y si no es necesario, ¿para qué exponer al paciente a eso, no? Y amén, por supuesto, de las posibles interacciones medicamentosas, que son muchísimas, pero por nombrarles alguna, por ejemplo, amoxicilina con anticonceptivos orales, ¿no? Entonces, cuando vayamos a mandar un antibiótico, tenemos que tener esto presente, ¿no? Que además de favorecer resistencia bacteriana, exponemos a nuestro paciente a efectos adversos y además de eso a posibles interacciones medicamentosas. Ahora, existen estrategias y los odontólogos pues podemos hacer cosas para evitar y no ser partícipes de esta resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, por ejemplo, una estrategia que se está recomendando muchísimo, y no sé si ustedes han escuchado hablar de ella, es la rotación cíclica de los antibióticos. La rotación cíclica de los antibióticos consiste en preguntarle a un paciente, o sea, tenemos un paciente al cual se le va a indicar un antibiótico. Bueno, preguntarle qué ha tomado en los últimos 3 años. Y si nosotros, por ejemplo, teníamos pensado mandar amoxicilina, que van a ver que yo voy a volverlo a repetir hasta el cansancio, que es el antibiótico de primera elección en las infecciones de origen dental, si el paciente nos dice que sí, que tomó amoxicilina por otra infección, nosotros debemos de mandarle un antibiótico que pertenezca a un grupo químico totalmente distinto. ¿Por qué? Bueno, para no favorecer la resistencia bacteriana y a ese paciente al cual le pensábamos mandar amoxicilina, perfectamente lo pudiéramos manejar con acitromicina. Eso es algo muy fácil porque eso simplemente incorporar esa pregunta en la anamnesis. Nosotros en odontopediatría, bueno, es una pregunta ya obligatoria porque sobre todo hay ciertas edades en los niños donde constantemente tienen infecciones, otitis, sinusitis, faringitis y toman mucho antibiótico. Entonces para nosotros esa pregunta es clave. Pero para la población adulta también resulta interesante que lo hagan porque realmente es una estrategia para no favorecer la resistencia bacteriana. Existen dos únicas maneras de mandar antibióticos, de forma terapéutica y de forma profiláctica. Terapéutica, se habla de terapéutica es cuando es de forma curativa, es decir, tenemos una infección y nosotros lo que queremos es tratar esa infección. Y el antibiótico pues se va a mandar de forma continua, ¿no? Ahí, normalmente el esquema que se utiliza es de 5 a 7. A mí particularmente me gusta es la recomendación de 7 días. Hay odontólogos que utilizan 8, es válido. E incluso hay situaciones clínicas donde se extiende los días a 14 días, 10 días, 14 días, es válido también, sobre todo en periodoncia, ese tiempo lo suelen extender más de 7 días. Es válido, pero lo importante es que tengamos claro que cuando se manda un antibiótico de forma terapéutica es porque hay una infección, la queremos tratar y el antibiótico se toma de forma continua siguiendo la recomendación del fabricante. La otra manera de mandar antibiótico es de forma profiláctica.
Y aquí es distinto, aquí se está mandando el antibiótico porque lo que nosotros queremos es evitar que se produzca una infección. ¿Y cómo se manda? Es una dosis única, 1 hora antes de comenzar el procedimiento odontológico. Eh, la manera como se manda la antibioticoterapia profiláctica, ¿verdad? Nosotros realmente la tenemos bastante clara porque hay distintas asociaciones científicas, asociaciones médicas que han hecho sus protocolos, ¿no? La que tienen en pantalla es el protocolo de la Asociación Americana de Cardiología, que aunque, fíjense, tiene fecha del año 2007, está válido todavía. Ellos se reúnen y no han hecho ninguna modificación desde el año 2007, o sea, está vigente, ¿no? Por eso que este cuadro que ustedes ven, esta tabla que ustedes ven aquí, es la actual, ¿no? Es muy fácil, nosotros estamos muy familiarizados, nos sentimos cómodos con ella porque la entendemos, ¿no? Y sabemos que hay una dosis para el paciente niño, ahí ellos dicen y hacen mucho hincapié que se considera paciente niño hasta los 27 kilos. Después de 27 kilos lo tienen que manejar como un paciente adulto, así sea un niño. Tienen la dosis para el paciente adulto, la primera opción, cuando se administra por vía oral. Si el paciente no tolera la vía oral, pues nos colocan las opciones para ser administrado por vía parenteral. También ahí nos explican si el paciente es alérgico, cuál es el medicamento que debemos de mandar. Entonces, bueno, nosotros cuando tenemos que mandar el antibiótico profiláctico, revisamos nuestra tabla y nos sentimos seguros porque manejamos la información. Como les comenté, hay diferentes asociaciones científicas, que, por ejemplo, que se parecen mucho, ¿no? Y coinciden, ¿no? Además de, la más conocida es la Asociación Americana de Cardiología, pero también tenemos la Sociedad Británica de Antibióticos Quimioterapéuticos, tenemos la Sociedad Europea de Cardiología, y ahí ellos pues realmente coinciden y dicen, mire, usted le va a mandar antibióticos de forma profiláctica ¿a qué paciente? Bueno, al paciente que ha tenido un antecedente de endocarditis infecciosa, al paciente que tiene una valvulopatía, al paciente que tiene un trasplante de corazón, al paciente que tiene un defecto en el corazón y lo operaron hace menos de 6 meses, o lo operaron y quedó un defecto residual, o lo operaron y no pudieron corregir. Pero la lista es realmente pequeña y cada día esa lista se va acortando, ¿no? Eh, y como les comenté, estas sociedades que acabo de nombrar, científicas, pues coinciden. Pero hay otras, como por ejemplo, que es la que a mí particularmente como odontopediatra me gusta, que es la Academia Americana de Odontopediatría, donde esa lista ellos la amplían y dicen, mira, yo coincido con la Asociación Americana de Cardiología, que a esos pacientes hay que mandarle antibiótico-terapia de forma profiláctica, pero ellos opinan que un paciente inmunosuprimido también hay que mandarle antibiótico-terapia profiláctica. A un paciente que está tomando esteroides, por supuesto, un paciente diabético, un paciente que ha recibido quimioterapia hace menos de 6 meses, un paciente con radioterapia en cabeza y cuello. Son pacientes que, según ellos, según la Academia Americana de Odontopediatría, requiere también antibiótico-terapia profiláctica. Por ejemplo, la Sociedad Mexicana acaba de incorporar el paciente desnutrido. Ellos dicen que un paciente desnutrido, uno no debería tocarlo, ¿verdad? No debería trabajar con él sin mandar antibiótico. Entonces, de verdad yo creo que no debemos tener dudas a la hora de saber qué paciente requiere antibiótico-terapia profiláctica, porque para eso está esta información, para que uno la revise, esto está libre en internet, y uno pues nada, decida cuál es la recomendación de qué sociedad se deja llevar, o sea, o la que considera que es la más exacta, y dependiendo de esta información, pues manejará la antibiótico-terapia profiláctica con esos pacientes. Yo, por ejemplo, no toco un paciente inmunosuprimido sin mandarle antibiótico, porque es que yo sé que un paciente inmunosuprimido tiene aumentadísimo el riesgo a producir una infección. En el caso del paciente diabético, bueno, yo ahí considero que un paciente diabético controlado no requiere antibiótico-terapia profiláctica. ¿Pero por qué? ¿Porque lo digo yo? No, no, porque la literatura dice eso. Ahora, hay otros odontólogos que, bueno, que pensarán que sí tienen que mandarlo, pero entonces por eso que lo importante es que uno vaya a la fuente y vea realmente qué dice la literatura, ¿no? Yo, un paciente diabético no controlado, preferiría no atenderlo y que pasara al estatus de diabético controlado, pero si lo tengo que atender porque es una emergencia, pues yo a ese paciente diabético no controlado sí le voy a mandar antibiótico-terapia profiláctica. Entonces, yo creo que realmente el error el odontólogo no lo comete con la selección del paciente para mandarle antibiótico o no. O sea, creo que tenemos muy claro
cuáles son los pacientes que tenemos que mandar la antibiótico-terapia profiláctica y también tenemos muy claro cuál es la dosis. Yo creo que el problema o la duda nuestra donde podemos cometer los errores, por así decirlo, es ante el procedimiento odontológico. O sea, ahí vamos a encontrar opiniones encontradas y por eso es que puse la palabra controversia, porque vamos a encontrar un grupo de profesionales que van a decir, mira, yo mando antibiótico antes de hacer una exodoncia, o yo mando antibiótico en presencia de una pulpitis, que es culpa mía. ¿Aló? Yo traté de hacer, pero no me quedaron rico. ¿Qué pasó? Está preguntando algo a la doctora. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Me dejaron de oír? ¿Aló? Todo bien, doctora. Ponga la pantalla ahora. Compartir pantalla. ¿Pero me escucharon o no me escucharon? Perfecto. Ah, ¿y qué pasó ahorita? ¿Me salí sin querer? Sí, sin querer. No, pero yo no toqué nada. No sé. Ok, ok, Ajá. ok. Ok, perfecto. ¿Aquí? Sigo aquí. Ok, Perfecto. ok, ok. Ok, bueno, les estaba comentando que la controversia o las discrepancias en las opiniones es cuando nosotros tenemos que tomar la decisión de mandar el antibiótico. Oigo un ruido. Claudia, estoy oyendo un ruido. Ok, ahora no. Okay, no, otra vez. Ok, ahí. Es la discrepancia de opiniones es cuando tenemos que, no sabemos si tenemos que mandar un antibiótico cuando vamos a llevar a cabo un procedimiento odontológico. Entonces, les estaba comentando que habrá odontólogos que manden antibiótico a la hora de hacer una exodoncia, o manden antibiótico en presencia de una pulpitis, o manden antibiótico en la situación que les voy a presentar ahorita, ¿no? Y ahí quizás es donde nosotros los odontólogos abusamos de la prescripción de antibióticos, porque resulta que hay muchísimas situaciones clínicas donde realmente está ya comprobado que no es necesario mandar antibióticos. Y además de eso, que lo mandamos de una forma un poquito rara, ¿no? Porque le decimos al paciente, yo te voy a mandar antibiótico para prevenir una infección y resulta que se lo mandamos por 7 días. O sea, lo estamos mandando como si hubiera una infección, o sea, de forma terapéutica, pero realmente ahí no hay una infección instaurada. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Por qué estamos haciendo este mal uso del antibiótico, no? Y recuerden que, y recordemos todos, porque todos hemos cometido ese error, que cuando se manda un antibiótico, cuando no realmente se necesita, favorecemos resistencia bacteriana, pero más allá de eso, estamos exponiendo a nuestro paciente a efectos adversos que no indeseados, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, situaciones o procedimientos odontológicos pudiera estar aquí toda la tarde y tiempo no hay porque quiero contarles muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo escogí un procedimiento odontológico y por supuesto escogí los implantes, ¿no? ¿Por qué escogí los implantes? Para hablar de esas controversias, de que si lo mando o no mando antibiótico. Bueno, porque los implantes hoy por hoy pudiéramos decir que es el procedimiento odontológico que más se realiza, ¿no? Y creo que parte de lo que debe manejar el implantólogo, el periodoncista, el cirujano, o sea, el profesional que se forme para colocar implantes, tiene que manejar también la parte farmacológica, ¿no? Entonces, bueno, les traje un único artículo. ¿Por qué uno? Bueno, porque realmente es un artículo donde se hizo una revisión exhaustiva, ¿no? Y es un artículo publicado por la Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, es una revista muy prestigiosa, además es muy reciente, del año 2019, y me gustó mucho porque ellos hicieron una revisión muy completa. Revisaron todos los artículos durante los últimos 10 años, solamente aquellos trabajos realizados en seres humanos, descartaron todos los que eran realizados en animales. Y además de eso, y lo más interesante es que solamente se quedaron con las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Todo lo demás fue descartado. Y por eso que las conclusiones que llegan ellos son conclusiones que es importante que les prestemos atención.
porque son conclusiones basadas en lo que es, es medicina basada en la evidencia, ¿no? Entonces, fíjense, ellos llegan a la siguiente conclusión, que la administración de 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes de la intervención, acompañado del enjuague con un antiséptico, ¿verdad? Disminuye significativamente el riesgo de fracaso el riesgo de fracaso temprano del implante. Es decir, esa etapa antes de que se coloque la carga protésica. Entonces se disminuye significativamente el riesgo de fracaso en esa etapa, pero no afecta absolutamente para nada la toma de esos 2 gramos de amoxicilina en el riesgo de infección. Pero por otro lado, cuando uno evalúa qué riesgo de infección tiene la colocación del implante, vemos que está catalogado como muy bajo. O sea, un implante es una herida limpia contaminada, con un riesgo bajísimo de infección. Se indica antibiótico a partir de un riesgo de 25. Y el implante está catalogado entre 10 a 15. Es decir, que los autores dicen que realmente pues, no se justificaría ni siquiera, ¿verdad?, la indicación de amoxicilina de forma profiláctica. Es decir, que ellos solo indicarían esa dosis única de 2 gramos 1 hora antes de comenzar la colocación del implante en estos pacientes. En pacientes que tienen riesgo de desarrollar endocarditis infecciosa, esto no tiene discusión, por supuesto. En pacientes inmunosuprimidos, por supuesto, un paciente inmunosuprimido es un paciente a desarrollar una infección. En la inserción de implantes de alveolos infectados, para esos casos, ellos sí recomiendan la indicación de amoxicilina 2 gramos antes. En cirugías extensas y prolongadas, y de hecho hay autores que recomiendan repetir la dosis al terminar, si se han colocado varios implantes en un mismo acto quirúrgico. En cirugías regenerativas por un mayor riesgo de dehiscencias de mucosa. Por lo tanto, su prescripción en pacientes sanos, sin condicionantes anatómicos y en lechos quirúrgicos con una correcta calidad ósea, no está justificado la indicación de amoxicilina antes de comenzar la colocación, antes de la inserción del implante. Y aquí muchos dirán, pues yo mando antibiótico por 7 días y me ha ido muy bien. Pues yo a todos los pacientes de rutina le mando los 2 gramos porque eso me genera tranquilidad. Pues mira, yo todo eso lo respeto muchísimo, pero la literatura, y literatura seria, revisiones sistemáticas, metaanálisis, lo que nos está diciendo es que solamente estaría justificado el uso, la indicación de 2 gramos de amoxicilina antes de comenzar la colocación en implante en los pacientes que tienen en pantalla. En el resto de los pacientes no está justificado su uso. Sé que a estas alturas, ¿verdad? Ya algunos estarán diciendo que tienen como un poquito de miedo porque se sienten que trabajan como a ciegas y no tienen la protección del antibiótico, ¿no? Pero para llegar a estas conclusiones, como les dije, son años de estudio, son muchas revisiones, son revisiones serias. Y yo creo que es importante ir siempre a la fuente original o lo que dice la literatura, porque recordemos cómo comencé mi conferencia, ¿no? Que para el año 2050, si seguimos con esta tendencia de uso abusivo del antibiótico, no va a haber antibióticos que mandarle al paciente y la gente se va a volver a morir de enfermedades porque no, los antibióticos, pues, todas las bacterias se han hecho resistentes a los antibióticos, ¿no? Entonces, antes de continuar y meterme ya en la parte de lo que es la indicación del antibiótico de forma terapéutica, que es como normalmente nosotros pues lo utilizamos con más frecuencia, sí quise traer este artículo especialmente para todas mis colegas periodoncistas, ¿no? No perdamos de vista la citromicina. La citromicina, todos los estudios que se han llevado a cabo últimamente la están colocando en el sitio de honor. La citromicina es el que está dando mejores resultados para evitar los fracasos de los implantes. Y sí se está indicando para todo tipo de paciente con la finalidad de que este fracaso no ocurra. ¿Y por qué? ¿Qué tiene distinta la citromicina a lo que puede tener la amoxicilina, no? Bueno,
Primero que la citromicina, la primera ventaja es que se puede mandar a un paciente alérgico a la penicilina, pero más allá de eso, dice que una única dosis de 500 miligramos es capaz de permanecer en el fluido clavicular y en el fluido perimplantar por 2 semanas, cosa que la amoxicilina no lo logra, porque la amoxicilina a las 12 horas ya no está presente, ¿ok? Además, y esa permanencia de la citromicina ahí, porque la citromicina tiene unas características farmacocinéticas, yo digo que es un antibiótico de última generación, tiene efecto postantibiótico, esa permanencia de la citromicina en esa zona disminuye la inflamación y por lo tanto favorece la cicatrización tras la inserción del implante. Por eso es que todos los últimos trabajos que se están llevando a cabo en este momento para ver cómo se soluciona este problema del fracaso justo en esa primera etapa antes de la carga protésica son con acitromicina. Y yo creo que realmente se va a incorporar de forma definitiva la toma de una dosis de 500 miligramos antes de la inserción del implante y siempre, siempre, por supuesto, acompañado de un enjuague bucal con un antiséptico. Continuando, pues como les dije, ¿verdad? Vamos entonces a entrar de lleno y vamos a hablar un poquito más de los antibióticos con los que contamos en el mercado venezolano principalmente, aunque voy a hacer mención a algunos que, no sé, que en otros países hay y nosotros no tenemos. Vamos a comenzar pues hablando de lo que es la antibioticoterapia terapéutica y los expertos, ¿verdad? Dicen que nosotros debemos mandar antibioticoterapia de forma curativa cuando haya riesgo de que se produzca una diseminación de bacterias. Y además de eso, cuando tengamos un paciente con adenopatías regionales, con inflamación severa y difusa, y además de eso, que esté afectado el estado general, es decir, que el paciente venga con fiebre. Entonces, un paciente con una fístula no necesita antibiótico-terapia terapéutica, lo que necesita es que se le haga la emergencia endodóntica. Eso es lo que necesita. Pero un paciente con una celulitis, ¿verdad? Ahí sí no debemos de dudar. A ese paciente hay que mandarle antibiótico y seguramente a ese paciente además no se le puede mandar por vía oral. A ese paciente hay que mandarle el antibiótico por vía parenteral, porque es que si no ese paciente a lo mejor lo van a tener que hospitalizar, ¿no? Entonces, sí es importantísimo que tengamos claro eso, ¿no? Que no nos tiemble, que no le tengamos miedo a mandar antibióticos, obviamente, ¿no? Pero sí mandarlos de verdad cuando realmente se necesite, ¿no? Y por supuesto también los expertos insisten que un paciente inmunosuprimido siempre, siempre, siempre hay que mandarle antibiótico terapia. En este caso terapéutica, ¿no? Si tiene una infección de origen dental. Medicar en odontología, contrario a lo que se pudiera pensar, realmente no es tan sencillo. ¿Por qué? Bueno, primero porque nosotros hacemos la prescripción basada en la experiencia, ¿no? Nosotros no tomamos un cultivo, esperamos el cultivo porque los tiempos no nos dan. Esperamos el resultado y en el resultado del cultivo leemos las bacterias, las bacterias a qué antibióticos son susceptibles, a cuáles son resistentes y dependiendo del informe que me dan, yo medico. No, el tiempo ahí no nos da. Tenemos nosotros con la clínica, ¿verdad? Y con la experiencia tenemos que medicar. Y eso, pues, es distinto a lo que ocurre en otras partes, en otras infecciones como las infecciones urinarias, ¿no? Además de eso, las infecciones en odontología son polimicrobianas, es decir, son muchísimas las bacterias que están involucradas. Y además de eso son mixtas, nos vamos a encontrar aerobios, anaerobios, anaerobios facultativos, anaerobios estrictos, o sea, realmente es una microbiota compleja y muy variada y por eso es que en odontología nosotros nos tenemos que manejar con antibióticos de amplio espectro, que no es lo mismo que antibióticos de espectro ampliado, que ya se los voy a comentar. Así entonces, pues tenemos un arsenal bastante variado. Desde ya les digo que no todo lo que aparece en pantalla son los antibióticos que debemos utilizar en odontología, pero sí es importante que hagamos, aunque algunos no son los ideales, sí sepamos un poquito de ellos para que sepamos por qué no debemos utilizarlos, ¿no? Nos vamos a manejar con penicilinas, tenemos en esta lista las cefalosporinas, macrólidos, los nuevos,
lincosánidos, que es la clindamicina, perdón, la penicilina combinada con los inhibidores de la beta-lactamasa, que es el ácido clavulánico y el sulbactam. Tenemos tetraciclinas, metronidazol, que realmente no es un antibiótico, es un antiparasitario, pero ya van a ver por qué está incluido aquí en el arsenal terapéutico, y las quinolonas, que las voy a dejar para el final, pero desde ya les digo que no es opción en nuestra área. Y esta foto con el carrito, ¿verdad? Es para recordarles que siempre, siempre, aunque pareciera que fueran medicamentos de venta libre, que uno pudiera comprarlos como uno está comprando en el mercado y metiendo todo lo que puede en el carrito, los antibióticos hay que prescribirlos con récipe. Es verdad que algunos dirán, pero es que a mí, yo sé que la penicilina la venden sin récipe. Sí es verdad que la penicilina y las cefalosporinas en Gaceta no fueron incorporadas y en la farmacia no tiene, te lo tiene que vender sin récipe, ¿no? Pero uno debe acostumbrarse siempre a colocar los antibióticos e indicarlos en el récipe, porque el récipe es un documento médico legal y cualquier cosa es la palabra del paciente contra la nuestra, ¿no? Si está escrito, lo que está escrito ahí queda. Entonces, acostumbrarnos siempre, siempre a hacer el récipe por escrito, ¿no? En esta situación ahorita con cuarentena, lo que se está haciendo es que se hace el récipe y se escanea o se le toma una foto, pero el paciente enseña la foto en la farmacia. O sea, es lo mismo, o sea, es como si tuviera el récipe en físico, ¿no? Pero es para que nos debemos acostumbrarnos a siempre escribir el medicamento en el récipe. Y entro en un tema álgido, ¿no? Entro en un tema álgido porque yo sé que hay muchos odontólogos que están acostumbrados y que les gusta muchísimo trabajar con amoxicilina con ácido clavulánico. Yo no tengo nada contra este antibiótico. De hecho, es un antibiótico maravilloso, es un excelente medicamento. Pero yo soy de las que apoya, y bueno, y yo basada, como les digo, y no lo digo yo, lo dice la cátedra de farmacología de la Facultad de Odontología de la UCB, no, la literatura, ¿no? Yo soy de las que apoya el uso de primera opción a la amoxicilina, y para mí la amoxicilina con ácido clavulánico va a estar reservada para ciertas situaciones. Y yo les voy a explicar por qué, y espero a ver si con lo que les diga, espero poderlos convencer, ¿no? Y voy a tomar en cuenta 4 aspectos: el precio, la comodidad o no de lo que es la posología, el espectro antimicrobiano y los efectos adversos. Con respecto al precio, bueno, la amoxicilina con ácido clavulánico es mucho más costosa que la amoxicilina, bastante más. Y hoy por hoy, ¿verdad? Donde todo está tan costoso, pues cualquier cosa afecta el bolsillo, ¿no? En segundo lugar, la posología. Muchos que defendían la amoxicilina con ácido clavulánico decían, es que la amoxicilina viene en una presentación de 500 miligramos que es cada 8 horas y el paciente no cumple con el tratamiento y seguro alguna toma se la salta y de esa manera pues mira, favorece la resistencia bacteriana, cosa que es cierta, o el tratamiento pues pierde efectividad, todo eso es cierto. Pero ahorita tenemos una presentación en el mercado, ya tiene unos añitos además, que son unas comprimidos o unas tabletas recubiertas que vienen en una presentación de 875, que yo no sé si han tenido la oportunidad de verla, pero que yo conozca, tenemos Amilin, tenemos Amoxival y tenemos Amoxiduo, ¿no? Y esa presentación es una toma cada 12 horas durante 7 días, es decir, que tienen una presentación de amoxicilina que es muy cómoda para el paciente, porque es cierto que siempre tenemos que intentar mandar el antibiótico con la postología más cómoda para que el paciente cumpla con el tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, ya la comodidad de la postología ya no está, porque, o sea, ya está, mejor dicho, porque ya tenemos una presentación que es mucho, mucho más cómoda para el paciente. Entre estas dos opciones, si a mí me preguntan, ¿cuál mandas tú normalmente? Bueno, yo siempre intento mandarla de 875 porque me pongo en el papel de paciente y yo prefiero 7 de la mañana, 7 de la noche y me olvido, ¿no? Este nombre de Amoxiduo ha generado mucha confusión porque cuando uno escucha ese nombre comercial piensa que es con clavulánico, ¿no? Entonces sí, que estemos pendientes que es amoxicilina solita, pero más concentrada, en 800, viene en la presentación, como les dije, de 875 miligramos. La otra variable que quiero contarles, ¿verdad? A ver si los logro convencer, es lo que se refiere al espectro antimicrobiano.
La amoxicilina tiene un espectro antimicrobiano ideal, para todas las infecciones de origen dental. En cambio, la amoxicilina con ácido clavulánico, pues es uno de los antibióticos de espectro ampliado que les dije, ¿no? Sí es cierto que la amoxicilina no actúa sobre bacterias productoras de beta-lactamasa, como por ejemplo el Staphylococcus aureus. Y en esta lista, en esta imagen que les puse, intentan buscar Staphylococcus aureus, no lo van a encontrar, porque es verdad. Y el Staphylococcus aureus pudiéramos decir que es como el representante de lo que es una bacteria productora de beta-lactamasa. Pero es que resulta que esas bacterias no están en las infecciones de origen dental. Esas infecciones están, por ejemplo, en infecciones en piel. Por eso es que los dermatólogos, por ejemplo, o cuando hay una quemadura o cuando hay una herida en piel, el antibiótico de elección es amoxicilina con ácido clavulánico, porque se sabe que ahí seguramente hay Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces, ¿para qué nosotros mandar de primera elección un antibiótico que actúa sobre unas bacterias que seguramente no van a estar presentes en mi infección de origen dental, ¿no? Por supuesto, uno no tiene un microscopio, uno no hace cultivo y uno no sabe si de verdad está o no está, porque también es cierto que hay veces que hay contaminación, ¿no? Y que hay veces que, por ejemplo, una caída, un traumatismo en piel y a lo mejor, pues mira, por la manipulación puede ser que esa bacteria pues se haya ido a la boca. Puede ser, ¿verdad? Ahora, ¿cómo saberlo? Bueno, nosotros debemos de manejarnos con amoxicilina, comenzar a hacer nuestro tratamiento odontológico y esperar mínimo 48 horas. Si hay una buena evolución, significa que el antibiótico está funcionando. Ahora, el paciente no ha mejorado, hemos hecho tratamiento odontológico y el paciente sigue peor y la fiebre no ha desaparecido y el malestar y el edema sigue ahí, pues bueno, suspendemos tratamiento con amoxicilina y no cambiamos para amoxicilina con ácido clavulánico. Y ahí nosotros lo que pensamos no es que hay resistencia, no, ahí lo que nosotros tenemos que pensar es, aquí hay presencia de una bacteria que no es susceptible a la amoxicilina y por lo tanto me tengo que cambiar a un antibiótico de espectro ampliado y en ese caso es excelente, excelente manejarnos con amoxicilina con ácido clavulánico. Y bueno, no sé si a estas alturas los habré convencido, pero si no los he convencido a estas alturas, yo creo que con esta información que les voy a dar, ahí sí me van a hacer caso, ¿no? Hay una alerta desde el año 2015 con respecto al clavulánico, o sea, esta combinación de amoxicilina con ácido clavulánico. Y la alerta es debido al alto riesgo que se ha reportado de hepatotoxicidad. Por eso es que se está llamando a los sanitarios, o sea, a todo el personal de salud que está autorizado para prescribir, que solamente se mande amoxicilina con ácido clavulánico, cuando sea necesario. Y de hecho, y voy a leer textual, el patrón epidemiológico de infecciones susceptibles de ser tratadas con esta asociación no justifica en absoluto un uso tan elevado. ¿Qué significa eso? Bueno, que estamos mandando amoxicilina con ácido clavulánico en situaciones cuando realmente no se necesita. Y bueno, la incidencia de hepatotoxicidad, mire, es un caso por cada 10.000. Es alto. O sea, realmente es alto. Y esa información es solamente para la población adulta, no se tiene información para la población pediátrica. Entonces, yo creo que debemos reservar, o mi recomendación es reservar la amoxicilina con ácido clavulánico para aquellas situaciones donde sepamos que es necesario utilizarlo y no comenzar como primera opción. Vuelvo a decir, comience con amoxicilina. Si el paciente no ha mejorado, hay que esperar 48 horas. Los antibióticos son buenos, pero no son milagrosos. De hecho, hay autores que recomiendan hasta 72. Yo realmente creo que ya 48 horas, si el paciente no ha mejorado, yo ahí sí tengo que sospechar que no me está funcionando y me cambio a un antibiótico de espectro ampliado, ¿no? Esa es la recomendación que como cátedra, ¿verdad?, me permito darle a todos ustedes. Y bueno, ¿cómo lo vamos a mandar? Bueno, tenemos en el país 2 presentaciones, una presentación de 625 es cada 8 horas y una presentación de 875 que es una tableta cada 12 horas. El esquema que nosotros recomendamos, bueno, o en particular es por 7 días, ¿no? Pero hay odontólogos que lo mandan por 8 días, válido totalmente, ¿no? Se habla de un régimen de 5 a 8 días.
Entonces, entre esos numeritos podemos jugar, ¿no? Yo particularmente me siento cómoda trabajando con 7 días. Nombres comerciales hay muchísimos, Augmentin, Fulgran, Clavumos, Curan, y a todos esos nombres comerciales ustedes deben estar asintiendo con la cara porque todos los hemos mandado en algún momento porque son antibióticos pues, de uso muy frecuente, ¿no? Más de lo que debería. Ahora, tenemos otro antibiótico de espectro ampliado que a mí particularmente me gusta mucho, que es la sultamicilina. La sultamicilina es ampicilina con sulbactam, es decir, otro inhibidor de la beta-lactamasa. Me gusta mucho, ¿por qué? Porque como es menos conocido, cuando uno revisa los reportes de resistencia bacteriana, realmente hay muy pocos. Y también me gusta mucho, es como no se conoce, normalmente siempre se consigue en la farmacia. En cambio, la amoxicilina con el ácido clavulánico, sobre todo ha habido épocas en el país de carencia que no se conseguía y la sultamicilina siempre se conseguía. Pero por eso es que realmente me gusta mucho, ¿no? Y de precio es más o menos cuesta lo mismo con la amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Entonces, bueno, cuando no consigan amoxicilina con ácido clavulánico, recuerden, ¿verdad?, que perfectamente se pueden manejar con sultamicilina porque tiene el mismo espectro antimicrobiano. En Venezuela tenemos solamente la presentación de 375 comprimidos y se manda cada 12 horas por 7 días. Tiene una posología además sumamente cómoda. La presentación de 750 no se consigue en Venezuela y curiosamente la sultamicilina no se consigue en España. Tiene muchos nombres comerciales, ¿no? El más conocido es Unacin, que es del laboratorio Pfizer. También tenemos Sunta, Sulam, Fipesiam. El más conocido yo creo que es Unacin. Por supuesto, hay que tener opciones de tratamiento para aquellos pacientes alérgicos a la penicilina y entre las opciones, ¿verdad? Pues tenemos en primer lugar la clindamicina, excelente antibiótico. Hay muchos odontólogos que les gusta muchísimo manejarse con clindamicina, pero por eso es que quiero hacerles unos comentarios al respecto. Y también para aquellos pacientes alérgicos a la penicilina, pues tenemos la opción de acitromicina, claritromicina, y ahorita en estos últimos mesecitos, yo creo que como 8 meses más o menos, llegó a Venezuela un nuevo macrólido, que ya se lo voy a mostrar con los nombres comerciales, que se llama roxitromicina, que tiene el mismo espectro antimicrobiano. La acitromicina, claritromicina y la roxitromicina tienen prácticamente el mismo espectro antimicrobiano. Hay diferencias, ya vamos a ver entre ellas, sobre todo lo que es la posología, pero de lo que es el espectro antimicrobiano, tienen el mismo. Y aquí les coloqué que pudiera utilizarse, particularmente a mí no me gustan, son los macrólidos clásicos, que es la aspiramicina y la eritromicina. La eritromicina es el prototipo de todos los macrólidos, prácticamente está en desuso, y está en desuso es porque produce unos trastornos gastrointestinales realmente muy desagradables, imposibilita, o sea, durante el tratamiento el paciente no puede salir de su casa de los trastornos gastrointestinales tan severos que produce, y además de eso, tiene un patrón muy complejo de interacciones medicamentosas. Tiene un patrón muy complejo de interacciones medicamentosas y con respecto a la aspiramicina, pues realmente, aunque sé que en otros países se utiliza mucho, aquí en Venezuela está reservado para el tratamiento de la toxoplasmosis. Así que mi recomendación es que nos manejemos o clindamicina o con nuevos macrólidos. La clindamicina, como les dije, es una excelente opción en odontología. Además de eso, que actúa sobre bacterias anaerobias, gram positivas y gram negativas. Es nuestra primera opción en osteomielitis, tiene la capacidad de concentrarse en hueso y además de eso en el fluido crevicular. Es un antibiótico realmente buenísimo para las infecciones de origen dental. Sobre todo en aquellos casos donde a lo mejor no se puedan drenar los abscesos, ¿no? Es maravillosa por el tema de que actúa sobre bacterias anaerobias. Pero tiene un efecto adverso que es importante, que es la colitis pseudomembranosa, ¿no? Y déjenme ver si
es la colitis pseudomembranosa. Y la colitis pseudomembranosa puede ser muy peligrosa y además que es la lotería. No se sabe a qué paciente se le puede presentar como efecto y a cuál no, ¿no? Es importante que el odontólogo identifique muy bien que está frente a una colitis pseudomembranosa y para eso, pues aquí son los síntomas, ¿no? Los síntomas son que el paciente va a tener diarrea, pero en la diarrea va a haber presencia de sangre. Y ahí es cuando, si el paciente les llama para decirle, estoy viendo sangre en las heces, es cuando uno, ¿verdad?, como profesional responsable y conocedor del medicamento que ha prescrito, tiene que decirle que tiene que interrumpir inmediatamente el tratamiento, pero que tiene que dirigirse a un centro hospitalario, porque ese paciente lo tienen que hospitalizar y le tienen que colocar tratamiento. Entonces, como les digo, es una lotería, no se sabe a qué paciente sí y a qué paciente no. Uno no es responsable si este efecto adverso ocurre, pero sí es responsable de saber manejar la situación. Casualmente, ¿verdad? Quiero comentarles que leí hace unos días que también se están reportando casos de colitis pseudomembranosa con amoxicilina con ácido clavulánico y también con sultamicilina. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que todos aquellos antibióticos de espectro ampliado, ¿verdad? Pues pueden provocar esta colitis pseudomembranosa. ¿Cómo la mandamos? Bueno, es una tableta cada 6 horas por 7 días. Tiene realmente una posología muy incómoda porque son 4 tomas al día y por eso es que a veces pues los tratamientos no se hacen como se deberían hacer o no se culminan, ¿no? Y nombres comerciales, aquí en Venezuela, bueno, se conseguía Dalacin, no sé cómo es la situación con Dalacin en este momento, porque lo estaba trayendo Pfizer, pero hay un laboratorio venezolano que está haciendo una clindamicina, viene igual la misma presentación que el Dalacin, que en tabletas de 300 miligramos, que se llama Clindac. Pero en este momento, ¿verdad? Ahí sí se consigue clindamicina en el mercado venezolano. Algo muy importante que no les he dicho y menos mal que me acordé es que la clindamicina también actúa sobre las bacterias productores de beta-lactamasa, cosa que, verdad, que los nuevos macrólidos no logran. Ningún macrólido, ni los nuevos, ni los viejos, actúan sobre bacterias productores de beta-lactamasa. Por lo tanto, si tienen un paciente donde están seguros que hay presencia de bacterias productores de beta-lactamasa y ese paciente es alérgico a la penicilina, no la pueden manejar con macrólidos, sino que tienen que manejarla automáticamente, o sea, tienen que irse a manejarla con clindamicina. Bueno, tenemos en pantalla los nuevos macrólidos. Acitromicina, un antibiótico que realmente tiene unas características farmacocinéticas que la hace distinto a todos los demás antibióticos, a todos los otros integrantes de este grupo de los macrólidos. Es un antibiótico que tiene la capacidad de acumularse en las células defensoras del organismo y desde ahí seguir actuando. Y esa propiedad que tiene, esa característica farmacocinética que tiene, es la que permite que en odontología, cuando se manda de forma curativa, se indique una vez al día durante 3 días y que sea suficiente. Es verdad que la citromicina para otras infecciones se utiliza por más días. Es verdad, porque sobre todo se utiliza muchísimo para infecciones de vías respiratorias inferiores o para infecciones de transmisión sexual, pero en las infecciones de origen dental, con una toma al día durante 3 días, está comprobado, o sea, la literatura ha demostrado que es suficiente y es por eso, por ese efecto post-antibiótico que tiene. Lo que sí es importante cuando estamos haciendo el récipe al paciente es decirle que debe tomarla siempre a la misma hora. Luego tenemos, bueno, y nombres comerciales, pues como ven hay muchos, ¿no? Yo les traje solamente Citromagia Ersomidol, pero hay muchísimos en el mercado. Con respecto a la claritromicina, pues a mí también realmente me gusta mucho, me parece que es un antibiótico con un excelente resultado, como les comenté al principio, tiene el mismo espectro antimicrobiano muy parecido a la citromicina, quizás es la que más se parece a la eritromicina por una cosa de estructura química que no les voy a explicar porque me voy a poner aburrida, y por eso es que la claritromicina es la que tiene más interacciones medicamentosas cuando la comparo con los otros macrólidos, porque es la que más se parece a la eritromicina. Se manda un comprimido de 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días.
Y luego les presento a este nuevo macrólido, no es que sea nuevo, pero es nuevo en nuestro país, que es la roxitromicina, y me parece que es otra opción cuando, por ejemplo, no consiga el paciente acitromicina o claritromicina, pues perfectamente se pueden manejar con roxitromicina. Dos nombres comerciales en el país: Roxitrol en comprimidos de 150 y de 300 miligramos y Rulit en presentación de 300 miligramos. Se manda es o un comprimido de 300 miligramos una vez al día durante 7 días o un comprimido de 150 cada 12 horas durante 7 días. ¿Qué tienen en común todos los macrólidos? Bueno, como les comenté, todos los nuevos macrólidos vienen de la eritromicina, porque a la eritromicina se la manipuló para poder desarrollar estos medicamentos, porque se sabía que la eritromicina a la larga no se iba a poder seguir utilizando por lo complejo de los trastornos gastrointestinales, lo complejo del patrón de interacciones medicamentosas. Pero aunque modificaron y mejoraron muchas cosas en estos macrólidos, todos ellos tienen en común que producen trastornos gastrointestinales. Por supuesto, no al nivel de la eritromicina, pero el paciente que toma nuevos macrólidos, una de sus quejas es diarrea acompañada de dolor abdominal. Y aquí, pues, con este tipo de medicamentos, perfectamente pueden mandar los probióticos, ¿no? Ahora, los probióticos hay que mandarlos es 1 hora o 2 horas después, separada del antibiótico, porque si lo mandan con el antibiótico, el efecto del probiótico se ve totalmente afectado. Entonces, con este tipo de medicamentos que producen esos trastornos gastrointestinales de diarrea acompañada con cólicos abdominales, es válido que manden los probióticos. Como ya les comenté, no actúan sobre bacterias productoras de beta-lactamasa y tienen interacciones medicamentosas. La que más de todas es la claritromicina, pero mucho menos cuando lo comparamos con la eritromicina. Quise traerle esta foto de este producto porque se está consiguiendo en la farmacia, se llama Acimacrol, es acitromicina, pero fíjese que vienen comprimidos de 1000 miligramos. Y porque es que así se manda para el tratamiento para clamidias, pero en odontología es un comprimido de 500 miligramos. Esta presentación, si el paciente la consigue, pueden autorizarla que la compren porque como viene una presentación de comprimidos, tiene una línea que divide perfectamente en 2 partes y pueden perfectamente cortarla y... Ok. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cómo voy de tiempo, Carolina? ¿Voy bien? Bien, excelente, tranquila. Está Sigo, ok. súper interesante, así que Ok, ok. Perfecto. Bueno, les estaba comentando que quise traer esta presentación, este nombre comercial que se llama Acimacrol, porque se está consiguiendo en este momento en la farmacia venezolana y hay que estar muy pendiente porque en vez de venir en la presentación que nosotros necesitamos, a la posología que se utiliza en odontología y en las infecciones vías respiratorias, que es de 500 miligramos, viene una presentación de 1000 miligramos, porque así es que se manda en las infecciones por clamidias, porque la acitromicina no es solamente para las infecciones de origen dental, sino que la acitromicina se utiliza para muchas otras infecciones. Y en el caso de las infecciones por clamidias es 1 gramo, o sea, 1000 miligramos, ¿no? Perfectamente, si el paciente la compra, la consigue, lo pueden comprar porque como viene una presentación de comprimido, tiene una ranura que permite obtener 2 mitades exactamente iguales. Además que tengo entendido, por lo que me comentó un paciente el otro día, es que este nombre comercial es mucho más económico que las otras presentaciones que se consiguen en la farmacia, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí lo importante es, si el paciente les dice lo que conseguí fue esto, decirle que es el doble y que tiene que picarlo por la mitad. Metronidazol. El metronidazol realmente no es un antibiótico, el metronidazol es un antiparasitario, pero dentro de su espectro antimicrobiano, ¿verdad? Tiene la particularidad de que actúa sobre bacterias anaerobias estrictas. Y resulta que nosotros en odontología hay
situaciones clínicas, como por ejemplo la gingivitis necrosante, donde sabemos que la bacteria, la principal bacteria que está ahí presente, es una bacteria anaerobia estricta. Y por eso es que el metronidazol, en presencia de gingivitis necrosante, es nuestro antibiótico de primera elección. Sé que también lo están utilizando en la perimplantitis, y por ejemplo, en España lo utilizan muchísimo, hay una presentación, un nombre comercial que se llama Rodogil, que es metronidazol acompañado con un macrólido. Y cuando se hacen estas combinaciones, la finalidad es ampliar el espectro antimicrobiano. Como les comenté, sé que en las perimplantitis se está utilizando, pero no se utiliza sola, se utiliza es con amoxicilina. Y la finalidad de mezclar, de combinarlo con amoxicilina, no es más sino que aumentar el espectro antimicrobiano. Es decir, lo que no puede hacer la amoxicilina, lo hace el metronidazol. Pero el metronidazol, ¿sobre qué me va a actuar? Solamente me va a actuar sobre anaerobios estrictos. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Ahora, si a ustedes como odontólogos les gusta trabajar con la combinación de amoxicilina con ácido con metronidazol, ¿verdad? Es importante que conozcan que el metronidazol tiene unos efectos adversos que hay que saber y hay que pues, conocerlo bien. Primero, es que hay que advertirle al paciente que produce un sabor metálico. Y es un sabor metálico desagradable. El que ha tomado metronidazol alguna vez coincidirá conmigo y me dirá es que el sabor de boca es desagradable. Además de eso, hay un altísimo porcentaje de pacientes que le producen náuseas y vómitos y lo descontinúan. Hay que advertirle al paciente que la orina toma un color pardo oscuro y si no se lo advertimos, ¿verdad? El paciente se puede asustar. Pero hay cosas más graves. Se le ha atribuido neuropatías periféricas y leucopenias. Además de eso, hay que tener precaución porque se ha reportado que potencia el efecto hipotensor de los antihipertensivos. Entonces, fíjense que podemos crear ahí un problema grave en un paciente que está tomando este tipo de medicamentos, ¿no? Y otra cosa que es importante que se lo advirtamos al paciente es que durante el tratamiento no se puede tomar alcohol. Y aquí todo el mundo dirá, bueno, es que realmente con cualquier antibiótico no se debe tomar alcohol. Bueno, es verdad que no es lo ideal, pero hay medicamentos como el metronidazol, y ya van a haber otros, donde está totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque se produce un efecto adverso muy desagradable, que es el efecto antabuste, que ya se lo voy a mostrar. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar para poder tomar, así sea una copita de vino? Bueno, hay que esperar 72 horas, porque es el tiempo necesario para que el medicamento sea eliminado del organismo. Entonces, toda esta información de precauciones, efectos adversos y todo eso aparece en el prospecto. Ese papelito que está metido en la caja, que tiene unas letras que es imposible de ver ni con lupa, pero por supuesto el paciente nunca lo lee y uno, ¿verdad?, se lo tiene que advertir. O sea, es responsabilidad nuestra advertirle todo eso. Y para podérselo advertir, pues tenemos que conocerlo, ¿no? A mí particularmente, ¿verdad? Esa combinación de amoxicilina con metronidazol no me gusta, particularmente, ¿no? Yo sé, porque leí muchísimo, porque además que mi querida Xiomara Jiménez me estuvo preguntando qué sabía yo y realmente, claro, yo soy odontopediatra o sea, problemas periodontales y eso pues realmente no lo manejo, ¿no? Realmente como lo puede manejar un periodoncista, ¿no? Y estuve investigando y es verdad, la combinación de amoxicilina con metronidazol está reportada y se usa con frecuencia en la perimplantitis y en enfermedad periodontal, pero creo que hay antibióticos mejores. Y realmente aquí vuelvo yo a pensar en la citromicina como una excelente opción, también amoxicilina con ácido clavulánico, si lo que queremos es actuar sobre anaerobios. Entonces, mm, realmente no sería mi primera opción la combinación de amoxicilina con metronidazol, pero eso es mi opinión muy particular, ¿no? El que le haya dado buenos resultados y quiera seguir trabajando con metronidazol, perfecto, pero sí es importante que conozca todos estos efectos y todas estas precauciones para podérselas explicar a su paciente.
Como les comenté, pues en la combinación mezclar alcohol con metronidazol produce un efecto muy, muy desagradable, que es el efecto antabuse, que también en algunas literaturas lo encuentran como efecto disulfirán. No es exclusivo el metronidazol, también está reportado, con un grupo de cefalosporinas, que se las voy a nombrar a continuación, que son cefamandol, cetmetasole, mosalactán, cefotetán, la cefoperazona. Son cefalosporinas que son de tercera y cuarta generación, son antibióticos que no son de elección en odontología porque se utilizan para infecciones de vías respiratorias inferiores, pero los médicos las mandan muchísimo cuando hay, por ejemplo, ese tipo de neumonía, y es importante que sepamos, ¿verdad?, si somos pacientes en ese momento, que no podemos mezclar con alcohol porque se produce el efecto antabuse. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque son medicamentos que se metabolizan en el mismo sitio donde se metaboliza el alcohol. ¿Y qué pasa? Que, bueno, se metaboliza. ¿Qué ocurre? Que se inhibe el metabolismo del alcohol a nivel hepático, aumenta en sangre de forma desproporcionada, es decir, el organismo se encarga de metabolizar estos medicamentos y no metaboliza el alcohol. Entonces la cantidad de alcohol en sangre aumenta y de forma desproporcionada, y bueno, los efectos que se van o los síntomas que se van a producir son sumamente desagradables, que van desde rubor facial, o sea, una mancha roja en la cara, taquicardia, cefalea, sudoración, sed, náuseas, vómitos, hipotensión, confusión y visión borrosa. Y yo siempre le digo a mis estudiantes que es una mezcla entre lo que es la borrachera del momento acompañada con el ratón del día siguiente, ¿no? O sea, es las dos cosas juntas, ¿no? Entonces, realmente es muy desagradable, y siempre, siempre tenemos que advertírselo a nuestro paciente, que tiene que esperar 72 horas para poder, cuando hay un tratamiento con estos medicamentos, para poder tomar, así sea, una copita de vino. Llegamos a las tetraciclinas y voy a hacer menciones a la doxiciclina. La doxiciclina es una de las tetraciclinas de última generación. Eh, yo sé que es el antibiótico de elección de todos los periodoncistas, y con toda la razón. Es la mejor opción que hay para el tratamiento, como tratamiento coadyuvante en la enfermedad periodontal. Nosotros, los odontopediatras o aquellos odontólogos que vean pacientes niños y manejen el tema de traumatismos, los utilizamos para, es el antibiótico de elección para la reimplantación de dientes avulsionados. Pero para eso el paciente tiene que tener más de 12 años, porque la tetraciclina tiene afinidad por tejidos en crecimiento, como los huesos y por supuesto los dientes, formando quelatos con el calcio, y producen una serie de coloraciones muy feas, ¿no? Pero además de eso son de tipo irreversible, o sea, las coloraciones que produce son irreversibles. Entonces, por eso es que está totalmente contraindicado prescribir tetraciclinas en pacientes menores de 12 años. Yo sé que también hay controversia si se puede tomar un medicamento vencido o no vencido, y de eso se ha hablado mucho. Hay gente que sabe muchísimo más que yo al respecto, y yo no me quiero meter en eso, ¿no? Yo sí lo que le puedo decir es que yo un medicamento, un antibiótico, por ejemplo, una amoxicilina que tenga 6 meses vencido, yo les puedo asegurar que se lo pueden tomar sin ningún tipo de problema. Ahora, para otro tratamiento, por ejemplo, para tensión o diabetes, ahí sí realmente es un riesgo, ¿no? Pero lo máximo que te puede pasar con un antibiótico que esté vencido o un analgésico que tenga 6 meses de caducidad es que no haga efecto. Y nos vamos a dar cuenta inmediatamente, ¿no? Entonces, con esos 6 meses uno puede jugar perfectamente, pero las tetraciclinas son de los pocos medicamentos que no se pueden tomar vencidos, porque se produce el riesgo de un síndrome que se llama el síndrome de Fanconi, que es un problema renal que va a requerir hospitalización. Entonces, siempre cuando manden este tipo de medicamentos, tienen que advertírselo al paciente. Mira, si cuando estén caducados, ¿verdad?, hayan vencido, los tienes que desechar, no te lo puedes tomar. También hay otras advertencias que hay que hacerle al paciente cuando manden doxiciclina, y es que el paciente no puede exponerse al sol, así no vaya para la playa, sino que vaya es a trabajar durante el tratamiento con doxiciclina, tiene que colocarse protector solar.
No puede tomar conjuntamente la doxiciclina con suplementos de hierro, ni con multivitamínico, ni con suplementos de calcio, ni con antiácidos, ni con laxantes. Lo tiene que separar, o sea, lo tiene que tomar dentro de las 2 horas antes o después de la toma. No lo puede tomar conjuntamente, ¿por qué? Porque esas sustancias, esos medicamentos, esos multivitamínicos que acabo de nombrar, lo que hace es que inactiva a la doxiciclina. Tampoco se puede mezclar con bebidas alcohólicas, no porque se produzca el efecto antabuse, sino que se metaboliza más rápido y por lo tanto el efecto desaparece más rápido, ¿no? Entonces, hay que advertirle al paciente que no lo puede mezclar y tampoco puede tomarlo con leche y con derivados lácteos, porque reducen la biodisponibilidad entre un 25 a un 30%. Entonces, bueno, la doxiciclina es un medicamento que, bueno, es seguro, como no, pero sí es importante que conozcamos todas esas advertencias para podérselas dárselas a nuestro paciente. Con respecto a las cefalosporinas, y aquí sí voy a hacer mención a las de primera generación, que son las que se pudieran utilizar en odontología, porque las de segunda, tercera y cuarta generación, como tienen un espectro antimicrobiano totalmente distinto, son para otro tipo de infecciones. Las únicas que se pudieran utilizar son las de primera generación, pero realmente no hay ventaja sobre la penicilina. En una infección de origen dental me ponen por delante penicilina y cefalosporina y realmente no hay ningún tipo de ventaja. ¿Cuándo se recomendaría una cefalosporina? Bueno, cuando les llegue un paciente como el que tienen en pantalla, un paciente que ha sufrido un traumatismo y ha habido laceración en tejidos blandos, o sea, la piel se ve afectada. En esos pacientes, ¿verdad? Sí sería conveniente manejarse con cefalosporina porque la cefalosporina de primera generación actúa sobre los productores beta-lactamasa, sobre ese famoso estafilococcus aureus que suele estar presente en piel. En esos casos donde el paciente llega golpeado con laceraciones, lo más seguro es que se produzca una infección en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes quieren, y ha habido además algún problema dental, ¿no? Pues perfectamente pueden a ese paciente manejarse con cefalosporina de primera generación. Realmente para mí sería la única ventaja con respecto a la penicilina y la única situación donde estaría indicado el uso del cefadroxilo. No se puede mandar a pacientes alérgicos a la penicilina. La penicilina y la cefalosporina son beta-lactámicos, pertenecen al mismo grupo químico y hay reacciones cruzadas de alergia. El paciente alérgico a la penicilina puede desarrollar una reacción cruzada a la cefalosporina y al revés. El sistema inmunológico se parecen tanto químicamente que el sistema inmunológico no es capaz de reconocer una de la otra. Por eso es que por prevención, si tienen un paciente alérgico a penicilina, no le indiquen cefalosporina. Quinolonas, aunque realmente deberíamos decirle fluoroquinolonas, porque lo que se consigue, lo que hay en el mercado son fluoroquinolonas. La diferencia es que han incorporado un átomo de fluoruro para aumentar el espectro antimicrobiano, ¿no? Uno dice quinolonas, pero realmente el término correcto es fluoroquinolonas, ¿no? Lo primero que quiero dejar muy claro, ¿verdad? Es que no son de elección de odontología. ¿Por qué? Bueno, porque actúan sobre unas bacterias que no están presentes en los procesos infecciosos de la cavidad bucal. Además del costo tan elevado que tienen, ¿no? Están totalmente contraindicadas en pacientes menores de 16 años porque hay reportes además muy importantes de artropatías, artralgia e inflamación articular, pero lo interesante es que esos efectos, eso que les estoy comentando, es irreversible. O si es reversible, dura muchísimo tiempo en volver a la normalidad, ¿no? De las quinolonas, o sea, de las fluoroquinolonas, que sería el término correcto, ¿verdad? Las más conocidas son la levofloxacina y la amoxifloxacina. Entre las dos, ¿verdad? Es cierto que la amoxifloxacina, dentro de ese espectro tan amplio que tiene, es verdad que actúa sobre gram positivos y sobre anaerobios. Y de todas ellas, si es lo único que tenemos y tenemos una infección de origen dental y no tenemos
¿qué otra cosa mandar, verdad? Entre todas las quinolonas, bueno, pudiera ser la moxifloxacina porque no tengo más nada, pero realmente no hay indicación de manejarse con quinolonas. Y alguno podrá decir, bueno, yo he leído en algún artículo, porque yo también lo he leído, que lo utilizan, por ejemplo, cuando los cirujanos, sin querer, ¿verdad?, hacen perforación del seno, porque ahí lo que hay son, sí, ahí lo que hay son bacterias anaerobias, ¿verdad? Pero perfectamente, ¿verdad? Yo les puedo decir por qué no se manejan con amoxicilina con ácido clavulánico. Sí, el amoxicilina con ácido clavulánico también me actúa sobre anaerobios y también me actúa sobre gram positivos, y no tenemos todos los inconvenientes que produce la quinolona, que ya se los voy a mostrar. Entonces, bueno, realmente yo voy a defender siempre hasta la muerte, ¿verdad?, que este antibiótico no tiene cabida en nuestra área. Además que es costosísimo. Y además de eso, si no los he convencido, pues los voy a convencer ahorita. Acaban de publicar, bueno, el año 2019, digo acaba porque el 2020 es como si no hubiera pasado, porque con todo lo que estamos viviendo, como que es preferible borrarlo del calendario, ¿verdad? Pero acaban de reportar de publicar nuevas restricciones de uso para las fluoroquinolonas. Resulta que, además de todos los efectos que les acabo de comentar a nivel de la articulación, pues produce reacciones musculoesqueléticas, produce reacciones a nivel del sistema nervioso, como por ejemplo crisis de ansiedad, pesadillas, alucinaciones, o sea, una serie de efectos sumamente extraños, y además que esos efectos adversos son incapacitantes, además de duración prolongada, son potencialmente irreversibles, y por eso es que se está recomendando a los profesionales sanitarios que no las utilicen para infecciones leves, y que si pueden sustituirla por otros medicamentos, pues preferiblemente, ¿no? Hay infecciones urinarias donde las quinolonas son de primera elección, y bueno, lo están ya dejando de utilizar y se están manejando con otro tipo de medicamentos por todos estos efectos adversos que tiene, ¿no? Además de eso, advirtieron que en los pacientes de edad avanzada, pacientes trasplantados, pacientes que están tomando corticosteroides, hay un mayor riesgo aún de que se produzcan lesiones en los tendones. Entonces, la verdad es que hoy por hoy yo pongo mi balanza riesgo-beneficio, y la verdad es que no le veo ningún beneficio a utilizar quinolonas, sobre todo en nuestra área, ¿no? Y bueno, y ya para ir terminando, ¿verdad? Y no aburrirlos más, pues hay situaciones donde, por ejemplo, y empecé diciéndoles que en presencia de una celulitis hay que actuar muy rápido, y además de eso que la vía oral pues realmente no es una opción, que son situaciones donde se necesita que el antibiótico haga efecto lo más rápido posible, y aquí pues tienen que indicar el medicamento por vía intramuscular, ¿no? Y entonces es importante que para esas situaciones sepamos también con qué contamos, ¿no? Eh, durante toda la vida, ¿verdad?, el antibiótico de elección para ser administrado por vía intramuscular era el famosísimo y el desaparecido Pronapen. Venía una presentación en frasco ampolla de 800 unidades internacionales, y se me daba y se colocaba una inyección cada 12 horas durante 7 días, ¿no? Por supuesto que no había persona que permitiera que le colocaran tantas inyecciones, y al sentirse bien al día 2 o al día 3, pues por supuesto el tratamiento se interrumpía. Por eso es que se recomendaba muchísimo comenzar las primeras 48 horas con antibiótico por vía intramuscular, y ya el tercer día, que ya el paciente estaba mejor, pues cambiarnos a una amoxicilina y terminar el tratamiento. 2 días de Pronapen más 5 días de amoxicilina suma un total de 7, y ya. Y era un esquema maravilloso, ¿no? Pero resulta que, bueno, que el Pronapen no se está consiguiendo en este momento, y nosotros en la cátedra pues estamos recomendando el uso de la ampenina. La ampenina es ampicilina. Y
Y aquí entonces pensarán, bueno, pero es que tengo entendido que la ampicilina no se debe utilizar porque se absorbe muy mal y tiene una absorción errática. Es verdad, pero eso ocurre es cuando se administra por vía oral. De hecho, fíjense que en ningún momento yo he nombrado ampicilina por vía oral porque realmente no sirve. La absorción de la ampicilina por vía oral es un 30%. Un medicamento con una absorción de un 30% realmente no se debe usar, no sirve. Pero cuando se administra por vía intramuscular es muy efectiva. Y este producto sí se consigue en el mercado venezolano. Y sería 1 gramo cada 6 horas durante 2 días también. Y al tercer día, perfectamente, en vez de cambiarse a ampicilina, se pueden cambiar para amoxicilina para completar el tratamiento con 7 días. Este esquema es muy útil. Ahora, por supuesto, habrá situaciones donde quieran mandar el antibiótico por vía intramuscular, pero también quieren que actúe sobre bacterias productoras de beta-lactamasa. Bueno, también está en el mercado, ¿verdad? Pueden manejarse con ampicilina con sulbactam, y la ampicilina con sulbactam, que es el Lunacin, ¿verdad? Lo que que les dije que a mí me encanta, que es la sultamicilina, tiene una gran ventaja con respecto a la amoxicilina con ácido clavulánico, y es que tiene presentación para ser administrada por vía intramuscular. En cambio, la amoxicilina con ácido clavulánico solamente hay presentación para ser administrada por vía intravenosa. Por eso es que les digo que vean un poquito, o sea, pónganle los ojos un poquito a la sultamicilina, porque puede ser una opción que la tenemos ahí y la tenemos subutilizada, y en muchos casos realmente resulta muy, muy útil. Y luego ya tenemos también la clindamicina, pero la clindamicina solamente la hay para para ser administrado por vía intravenosa. No hay clindamicina para ser administrada por vía intramuscular. Así como tampoco no hay clindamicina en presentación pediátrica. Nosotros, los ortopediatras, cuando queremos mandar clindamicina a un paciente niño, mandamos a preparar el producto como fórmula magistral. Para eso el paciente tiene que llevar a la farmacia la presentación de adulto, y a partir de la presentación de adulto, las ciertas farmacias, las que se manejan con fórmulas magistrales, desarrollan el jarabe para hacer de esa manera, poder ser indicado a nuestro paciente. Y ya sí, para terminar, ¿verdad? Pues sí quisiera que nos quedáramos con dos ideas en la cabeza, ¿no? La primera es que no debemos generalizar, que cada paciente es único y que cada caso realmente es único, y que nuestros pacientes se merecen que nosotros cada caso sea lo más individualizado posible, ¿no? Y la otra idea es que los odontólogos realmente tenemos un papel fundamental en la prescripción correcta de antibióticos, y en nuestras manos está el favorecer o evitar definitivamente la resistencia bacteriana. Tenemos los conocimientos, tenemos estrategias, tenemos todo a nuestro alrededor para hacer las cosas de forma correcta, y de esa manera, ¿verdad?, no exponer a nuestro paciente a efectos adversos indeseados o interacciones medicamentosas. Quiero pues terminar pues dándoles de verdad las gracias con esta foto que me encanta y que siempre me acompaña en todas las conferencias y en las clases, porque es una mano extendida donde hay todo lo que uno necesita en esta vida, ¿no? Y yo los invito a cada uno de ustedes en este momento a que escojan lo que realmente en este momento necesiten. Te vale escoger 2 y te vale escoger 3 a la vez. No me queda pues más que darle las gracias otra vez y leerles esto que dijo Sócrates, para poder pasar de esta manera a la ronda de preguntas, que dice que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Así que bueno, muchas gracias y espero por sus preguntas. Doctora, antes de entrar en el ciclo de preguntas y respuestas, ¿verdad? Quisiera hacerle algunos comentarios muy positivos que me han mandado. Ajá. ¿Ok? Vamos a ver acá. A ver si me veo. ¿Te ves? No me veo, espérate, estoy buscando. Ajá, búscate, Eva, por favor. Mira, aquí la doctora... Aquí estoy. ¿Qué? Déjame buscar de nuevo porque
¿Qué pasó? Ajá. Una bella. Ahí Aquí está. te dice, ajá, déjame irte leyendo los mensajes tan lindos que te mando. Keila Castellano te dice acá, excelente tema y maravillosa explicación. Muchas gracias por compartir tan valiosa información. No, no, no. Aquí te dice la doctora Pia Licioni, ella es profesora de la Universidad de la José Antonio Páez. Buenas tardes, excelente conferencia. ¿En qué momento, porque te hace una pregunta, fíjate también, te hace el comentario, pero te hace una pregunta, vamos a responderla si quieres. ¿En qué momento podemos decidir enviar antibióticos por vía parenteral en sustitución de la vía oral? Bueno, ahí la decisión la va a tomar uno como clínico, ¿no? ¿Y cómo vamos a tomar esa decisión? Con la sintomatología y con los signos que tenga el presente, viendo que tiene nuestro paciente. Si es un paciente que llega con edema extraoral, fiebre, la inflamación ya se está tornando celulitis, el paciente está complicado, hay compromiso sistémico. Ahí nosotros no podemos dar tiempo a que el antibiótico por vía oral haga efecto. Ahí tenemos que correr, porque si no, el paciente puede terminar hospitalizado. Y ahí definitivamente la decisión la toma uno como clínico y es viendo sintomatología y signos. A ver, yo en algunas oportunidades he pensado que con la vía oral era suficiente y el paciente se me ha complicado y eso no lo va a dar la práctica. Como otras veces me he arriesgado y me he ido de una vez para la vía parenteral porque por las características que lo que yo vi, lo que yo tenía en ese momento, pensé que esa era la decisión correcta. Pero la decisión definitivamente la toma uno con los signos y con los síntomas que tenga nuestro paciente. Perfecto. Otros comentarios de la doctora Dayana, súper excelente, bien completa la conferencia. La doctora Yalcis Mago, buenas tardes, muy buena conferencia, precisa y concisa. Hasta ahora, nada que preguntar. Fíjate, ya está muy clara entonces esa doctora. Ahí estoy leyendo una de Doris de Macedo. Ajá, ¿qué le dice Doris? Ajá, bueno. Bueno, fíjense, a Doris le contesto que el benzetacil realmente no se justifica su uso en odontología. El benzetacil es un antibiótico que se caracteriza porque permanece muchísimo tiempo. Uy, ¿me oyen? ¿Me oyes? Sí, perfecto. Ajá. Bien. ¿Sí? El benzetacil es un antibiótico que se caracteriza porque permanece muchísimo tiempo en sangre. Tarda 28 días en ser eliminado. Por lo tanto, es un medicamento que produce muchísima hipersensibilidad. Es decir, el riesgo de que ese paciente se haga alérgico a la penicilina es altísimo. ¿En qué situaciones se utiliza? Bueno, en infecciones, por ejemplo, fiebre reumática, donde se necesita que el antibiótico permanezca tanto tiempo, pero en nuestra área no tiene cabida. En estos casos, lo ideal sería Pronapen, como no se consigue, yo les di la opción de que se manejaran con ampicilina, o si no, pudiera utilizarse perfectamente la sultamicilina por vía intramuscular, porque la amoxicilina con ácido clavulánico no tiene presentación para ser administrado por vía intramuscular. Benzetacil no es opción en nuestra área. Ok. Vamos a seguir con los comentarios. Excelente conferencia, doctora Eva, mis felicitaciones. Te dice Rosalba Gómez. Te manda a decir también Paula Escobar, debe ser que tú dijiste algo de que estaban aburridos y ya te dice, no nos aburre, doctora, está muy interesante, muchas gracias. Bueno. La doctora Rudy Jiménez, que es la directora de Extensión y Servicios de nuestra Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, te dice, felicitaciones, doctora Eva, por una conferencia espectacular. ¡Ay, qué maravilla! Didáctica, dinámica y muy actualizada, donde aprendimos un manejo adecuado de los antibióticos, tema muy pertinente en la práctica odontológica. Muchísimas gracias, nuestra directora. Alexander te dice, tenía preguntas, pero la doctora hasta los momentos ha aclarado mis dudas. Excelente conferencia.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿qué más? Aquí me preguntan, saludos, querida doctora, ¿está grabada la conferencia? Sí, vuelvo y repito, todas las conferencias que estamos nosotros llevando a cabo en estos ciclos, las puedes disfrutar a través del canal Dynamics Dental. Suscríbanse, que es muy fácil, y ahí van a apreciar todo este tipo de conferencias. Ajá. Lilian Sánchez, muy buena conferencia, muy útil para el día a día en nuestra profesión. Gracias, doctora. Ada Castillo, excelente conferencia, muy atenta a todo el seminario. Qué bueno. Aquino es la coordinadora de la unidad curricular y PIO de nuestra facultad y es compañera y también pertenece al grupo organizador, igual que la doctora Rudy Jiménez. Le dice, buenas tardes, saludo doctora Pimentel, extraordinaria conferencia. Lo que se aprende bien nunca se olvida. Desde que vi su conferencia en el Congreso de Odontopediatría en Maracaibo, comprendo mejor la antibioticoterapia. Muchas gracias. Ay, Dios, qué maravilla. Profesora de nosotros. Ah, fíjate, ¿qué más? La doctora Marilyn, gracias por la conferencia desde Perú. Ay, qué bueno. La doctora Ingrid Hosma, a que saludo, un abrazo muy grande, excelente querida Eva. Como siempre, brillante tu conferencia, orgullosa de ti. Si quieres algo que decir a la doctora. Muchísimas gracias. Bueno, aquí ya es amiga mía, ¿no? Ajá. No, pero es que ha sido excelente. Mira, la doctora Eladia Luciani, soy Eladia Luciani, ella es periodista, ella es de la Sociedad Venezolana, ella es vocal del capítulo central de la Sociedad Venezolana. Te dice, gracias por la invitación, excelente presentación. Nur About te dice, excelente doctora, muy buena. Suyani te dice, gracias doctora por todos los conocimientos brindados. Le mando un saludo desde República Dominicana. O sea que estás internacional, sin duda. Santiago Rocha, saludo de Colombia. Siempre siguiendo a la doctora Eva con sus charlas. ¡Qué maravilla! Ajá, María Torrealba, excelente conferencia. Doris Alfonso, excelente conferencia, muchas gracias. Oliángel Salazar, no puedo dejar de leer de tus comentarios, Eva, porque creo que esos son los que nos ayudan a seguir adelante, ¿verdad? Y estoy inflada. Estás inflada, que te lo noto. Mira, Ángel Salazar, excelente, como siempre, doctora, un abrazo. La doctora Yaya Labrador, es odontopediatra de nuestra Universidad de Carabobo, jubilada, está en Estados Unidos y te manda un mensaje lindo. Excelente conferencia, doctora. Jesús Riva, brutal conferencia. Imagino que buenísimo, pues. O sea, una manera de expresarse del doctor Jesús Riva. Leslie Gaitán, muchas gracias, excelente presentación. Bueno, vamos acá, te mandan a decir una sugerencia, doctora, por favor, haga una conferencia sobre AINES. Sí. ¿Quieres? Más adelante, podría ser, ¿verdad? Mira, aquí voy a hacerte una pregunta dentro de tantos comentarios bonitos y bellos. Tengo una pregunta, Jesús Riva. Llegué un poco tarde y no sé si tocó el tema y es el tiempo de medicación, sobre todo en el caso de la amoxicilina, ya que he visto algunos artículos que hablan de disminuir la dosis hasta los 5 o 3 días. ¿Qué tan cierto es eso? Saludos y excelente conferencia. Y es el doctor que te dijo que fue brutal. O sea, brutal es que fue muy buena, fíjate. Lo entiendo. Ajá. ¿Lo entendiste? Ajá. Entonces veo. Ajá, dime. Fíjate, yo comenté al principio que cuando hablamos de antibiótico-terapia terapéutica, el margen que se maneja es mínimo 5 días. ¿Y hasta dónde lo podemos extender? Bueno, normalmente 5, 7, 8, hasta ahí. Y hay algunas situaciones clínicas donde se tiene que extender hasta 14 días. Por ejemplo, los médicos frente a una sinusitis lo mandan 14 días, por ejemplo, ¿no?
Pero menos de 5 días ya no estamos hablando de antibiótico-terapia terapéutica, estamos hablando de algo que realmente no se debe hacer, porque o lo mandamos una dosis única que es terapéutico o lo mandamos curativo, y mínimo son 5 días. Es verdad, y él tiene razón, que la tendencia actual ahorita, que es lo que se está pensando, es intentar bajar de 7 días a 5, pero todavía no se ha decidido, no se ha decidido. Se está manejando esa información. Y la idea es lo mismo, ¿no? La idea es exponer al paciente lo menos posible a los medicamentos. Y esa es la verdad. Ok, perfecto. Bueno, otro comentario de la doctora Carmen Ucero, directora de investigación de nuestra Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. Presentación precisa y concisa. Nos complace enormemente su participación en este ciclo de conferencias de la facultad. Gracias. Ella también es del equipo organizador y aparte que es la directora de investigación. Gracias. Bueno, mira, la doctora Patricia Urbina, excelente conferencia, muchas gracias, doctora. Besos, te manda Jennifer Flores. Richard González también te pregunta si estará grabada en algún sitio. Sí, va a estar grabada en el canal de Dynamic Dental. Mira, una pregunta. ¿Se sigue usando el benzetacil? No, ya la contestaste, ya va. Vamos a otra. Magistral, Katy Usalay, te manda a decir tu presentación. Tabata, Paola, buenas tardes, excelente conferencia como siempre. Nadie explica farmacología como usted. Una pregunta, las cantidades de dosis diarias por vía parenteral del Surbaltán, ¿cuáles serían? Ay, déjame ver si la tengo aquí, para no decirlo mal, porque fíjense que hay veces que yo hay cosas que no me sé. La guía de especialidades, ¿no? Y no me da vergüenza. Yo realmente... No, hay que hacerlo. Además, o sea, uno se sabe lo que usa normalmente con frecuencia, te lo terminas aprendiendo, ¿no? Pero la dosis parenteral realmente que gracias a Dios con pocas oportunidades la tienes que utilizar, yo no me la sé. Lo importante aquí es saber qué puedo utilizar y qué no puedo utilizar, ¿no? Y lo que uno no sabe, para eso está la guía de especialidades. Claro. Entonces, la verdad es que debe estar. Déjame que comparto pantalla y lo reviso y lo digo para... Perfecto, pero te voy a ir leyendo comentarios. Sí, sí. El doctor Richard González te manda a decir, orgullo usevista. Excelente docente y ser humano. Ay, tan bello. Es que Richard fue uno de mis mejores alumnos y le mandó un abrazo gigante. Él no está ahorita en Venezuela y la verdad que me hace mucha ilusión que esté aquí conmigo hoy acompañándome. Ajá. Bueno, María Sanzones, excelente conferencia, mejor imposible. Felicidades digna de una conferencista de su categoría. Gracias por las actualizaciones. Mariana García, buenas tardes, excelente presentación. ¿Qué consideraciones se debe tener cuando se utiliza doxiciclina local en procedimientos quirúrgicos periodontales? Pero si quieres, vamos a esa. Ya va, que me estoy intentando volver a poner aquí, pero pues no sé. Ajá. A ver, cancelar. Ajá. Tienes demasiadas preguntas. Yo creo que no podemos todas las preguntas. Déjame, lo que me preguntaron de la parte local de la doxiciclina, yo creo que eso perfectamente, Carolina, lo puedes contestar tú, porque es que yo no soy periodoncista y esa parte de... Lo que sí quiero decirles, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando la doxiciclina se utiliza, pero no me veo, déjame ver cómo... Ajá, dale. Lo importante es que cuando la doxiciclina se coloca de forma local, no deben de tener miedo si lo hacen en un paciente niño, porque los efectos adversos de producir esas manchas en los dientes es cuando la doxiciclina se administra por vía sistémica. ¿Okay? Pero cuando se coloca de forma local, no produce ningún tipo de efecto. No tiene ningún. Para nada. De hecho, nosotros, el salón odontopediatra, con un diente de adulto, con traumatismo, no
mezcla que hacemos de agua destilada con morfina, porque eso tiene una cápsula que uno lo puede mezclar con agua destilada, sumergimos el diente ahí y luego de sumergido lo llevamos al alveolo. Y puede ser un niño de 7 años y no hay ningún problema. Lo que pasa es que a ese niño el tratamiento no se le puede mandar doxiciclina, que sería maravilloso para que se produjera toda la recuperación del ligamento y todas las ventajas que tiene la tetraciclina, ¿no? Por vía sistémica no se puede mandar. Pero Sí, realmente está indicada. En periodoncia nosotros la indicamos, la hemos utilizado mucho en la local. Hay diferentes formas de presentaciones, por ejemplo, estamos en dispositivos de liberación prolongada, como tenemos lo que son las fibras, la Actiside, las fibras con doxiciclina, y también tenemos los geles que también se usan, que se colocan en el surco, claro, eso se va a utilizar y se deja allí sin ningún problema. Cuando utilizamos la fibra, lo que es la fibra de tetraciclina, se hay que retirar a los 14 días. Claro, son presentaciones que en estos momentos no se encuentran en Venezuela, pero sí se ha utilizado, se utiliza pues en el mundo ese tipo de antibiótico-terapia de tipo local, porque ellas, a pesar de que son bacteriostáticas, ¿verdad? Las tetraciclina, perdón, ellas se comportan como bactericidas cuando son utilizadas en forma local, o sea, su concentración aumenta porque tienen esa particularidad que se mantienen a nivel del fluido gingival. Entonces están indicadas. Sin duda, en el área de la periodoncia, la doxiciclina se lleva por delante a todos los otros antibióticos, ¿no? Y creo que Sí. punto ahí que creo que hay que, como les dije, ponerle la lupa con todos los trabajos que se están llevando a cabo con antibióticos. Mira, te voy a decir algo. Tienes demasiados comentarios bellos, positivos, de gente que te aprecia, gente que te conoce desde hoy, gente que ya son amigos tuyos, pero igual todos importantes. Excelente, todo el tiempo, excelente conferencia, complacido de esta presentación desde Barquisimeto, o sea, de verdad de todas partes de Venezuela y también del mundo, vamos a decirlo. Hay muchas preguntas, pero no todas las puedo hacer todas. Vamos a hacerte esta que te hace Rosalba Gómez. Buenas tardes. La roxitromicina y claritromicina es para pacientes alérgicos a la penicilina. Todos los macrólidos en odontología, ¿verdad? La indicación que tienen es para pacientes alérgicos. A excepción de la citromicina, que bueno, que ya hemos visto, que pareciera que va a ser el antibiótico de elección antes de la colocación de un implante, para evitar los fracasos, y en el área de periodoncia, que realmente, pues, he venido diciendo que tiene... Pero en línea general, los macrólidos son para pacientes alérgicos a la penicilina. Ok. ¿Estamos listos? Ya vamos viendo, ya va. Mire, buenas tardes. Doctora, ¿qué antibiótico está indicado en cirugía de terceros molares traumática? ¿Y qué antibióticos recomienda en pacientes oncológicos que presenten acceso periapical? Ok, vamos por partes. El exodoncia de los terceros molares, ¿verdad? Yo no sé ese odontólogo cómo está mandando el antibiótico, ¿no? La literatura lo que dice es que cuando se va a realizar una exodoncia de terceros molares, ¿verdad? Lo que se debe mandar sería en dosis mínima, es decir, no terapia profiláctica. Es un error, es algo que debemos de cambiar. Le voy a mandar un antibiótico para prevenir la infección y lo mando por 7 días. Eso no se hace. Eso debemos de una vez sacar aquí no lo digo yo, lo dice toda la literatura, ¿no? Entonces, para esos pacientes que mandan su antibiótico. Ok. Bueno, la cirugía fue compleja, las 4 molares realmente va a haber un trauma y realmente fue una cirugía complicada, esa dosis la pudieran repetir al terminar.
pudieran repetir esa primera dosis, la pueden repetir, pero ya, no necesita más nada. Y por supuesto, tener el cuidado de hacer el enjuague bucal con un antiséptico antes de comenzar la cirugía. Y volvemos a lo mismo. Se consideran, las exodoncias se consideran heridas limpias contaminadas. Y las heridas limpias contaminadas, el riesgo de que se produzca una infección es realmente bajo. Ahora, ¿se produjo la infección? Bueno, o sea, es imposible, o sea, puede pasar como no puede pasar. Pasó, pues mandó el antibiótico. Y ahí perfectamente puedes mandar su antibiótico. Doctora, ¿hay falta y qué antibióticos recomienda en pacientes oncológicos que presenten acceso? A ver, pacientes oncológicos, como les dije, es un paciente que tiene riesgo de desarrollar infección, pero problemas periodontales, dices tú. No, acceso periapical, no periapical. Amoxicilina también. Ahí lo importante, el hecho que sea un paciente oncológico, lo que hay que tomar en cuenta es que está inmunosuprimido, la quimioterapia tiene menos de 6 meses de haber culminado. Eso es lo importante. Ahí está como la enfermedad de base, ¿no? Hay que tener como pendiente, ¿no? Y esos pacientes son pacientes que hay que medicar. Al momento de llevar al procedimiento oncológico, hay que medicar para evitar. Pero con antibióticos, perfectamente se puede manejar con la mujer. Ok. Aquí. Por el espectro de las infecciones de origen. Mira, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, doctora? Eva. Eva. Aquí tenemos a la doctora Rosemary Peñalver, que es de la Universidad de Carabobo, justamente desde la unidad curricular de odontopediatría. Súper completa la explicación, que nunca está de más. Justo quería preguntar sobre benzetacil y Pronapé, pero ya lo explicaste. Ajá, que era muy indicado cuando usar. Ya está listo. Buena conferencia, el doctor Oscar Morales. ¿En qué casos envío antibiótico cuando hay infección, fiebre, nódulos, pacientes a edema, acceso agudo? ¿Qué otro? ¿Qué antibiótico? Manda. Como antibiótico-terapia terapéutica. A ver, mi primera opción, si el paciente no es alérgico a la penicilina, mi primera opción va a seguir siendo siempre la amoxicilina. ¿Por qué? Bueno, porque la amoxicilina es un antibiótico sumamente seguro y además de eso, perfectamente actúa sobre las bacterias que normalmente están presentes en una infección de cavidad bucal. Ahora, por ejemplo, mandé mi tratamiento y a las 48 horas no ha mejorado, pues para eso hay otros antibióticos con un espectro más amplio, como por ejemplo la amoxicilina con ácido clavulánico, o por ejemplo la sultamicilina, o por ejemplo la clindamicina. Ahora, lo importante es que siempre que se pueda, es necesario hacer el tratamiento odontológico de emergencia. Esa es la verdad. Por eso ese dicho viejísimo que hemos escuchado toda la vida que dice, absceso drenado, absceso curado, es cierto. Entonces, siempre que se pueda, y está comprobado que la evolución del paciente siempre va a ser muchísimo mejor y más rápida cuando se hace el tratamiento de emergencia. Eso de mandar al paciente, de medicar al paciente y decirle que vuelva 48 horas después para comenzar a hacer la emergencia, eso ya no se debe hacer. Eso pertenece al pasado, son procedimientos que realmente que la literatura nos ha demostrado que está obsoleto. Lo ideal es tratamiento odontológico de emergencia acompañado con el antibiótico porque el paciente va a mejorar mejor. Pero vuelvo a insistir, mi antibiótico de elección es la amoxicilina. Perfecto. La doctora Joanex Zuniaga, buenas tardes, agradecida y excelente presentación. Doctora Pimentel, muy didáctica. Por favor, no me quedó clara la indicación del probiótico. ¿Es 1 o 2 horas antes o después de la administración del macrólido? Felicidades y mil gracias. Ella es periodoncista, esta doctora, ¿oyó? ¿Ah? ¿Qué? Es periodoncista de la Universidad Central de Venezuela y estudió pregrado en la Carabobo. Ah, muy bien, muy bien. Está lleno de periodistas hoy. Bueno, los probióticos, los probióticos
¿qué es lo que hace? El probiótico lo que hace es que disminuye, ¿verdad? O evita que se produzca esa diarrea asociada a la toma de antibióticos, ¿no? Esa es la función que tienen los probióticos. Los probióticos, además, deberían demandar en aquellos pacientes que tienen riesgo a desarrollar esa diarrea. Y no todos somos pacientes de riesgo. ¿Quién es paciente de riesgo? Bueno, el paciente mayor de 65 años, el paciente con cáncer, el paciente que toma inmunosuprimido, que toma esteroides, y el paciente que ha tenido una hospitalización recientemente, ¿no? Esos pacientes son pacientes de riesgo, y a esos pacientes, con cualquier antibiótico que le mandemos, deberíamos indicarle un probiótico. Ahora bien, hay otros antibióticos que son los de espectro más amplio, que producen en un porcentaje muy alto, aunque no sean los que acabo de nombrar, esa diarrea, que es una diarrea frecuente, copiosa, acompañada con dolor abdominal, que es el tipo cólico, que es desagradable, y se ha visto que cuando se le manda probiótico, esa sintomatología es mucho menor. Lo que pasa es que la gente se toma el probiótico mal, o el odontólogo no lo indica bien. Y voy a ser sincera, yo tampoco sabía bien cómo se mandaba el probiótico. Lo que pasa es que me han preguntado tanto que tuve que estudiar. Y ahorita acabo de hacer un post por Instagram donde lo expliqué, que el probiótico se tiene que alejar del antibiótico, porque el probiótico son bacterias. ¿Y qué pasa? Que el antibiótico, si me tomo el probiótico con el antibiótico inactiva a esas bacterias, a ese probiótico. Por eso es que se tiene que tomar distanciado. Y la recomendación es que se tome 1 hora o 2 horas después de la toma del antibiótico. Y se ha visto que cuando se indica el probiótico, a lo mejor la diarrea está presente, pero la duración es mucho menor. Entonces creo que hay pacientes y sobre todo ciertos medicamentos como los macrólidos, ¿verdad? Que sí es recomendable mandarle probiótico al paciente. Ajá. Esta es una pregunta que creo que culminamos con esta pregunta. Si un paciente necesita prescripción de antibiótico-terapia profiláctica, ¿verdad? Y quiere indicar antibiótico terapéutico posterior al tratamiento, ¿puedo usar el mismo antibiótico o tengo que prescribir diferente? Gracias, tu excelente conferencia. Puede perfectamente en ese caso continuar con el mismo tratamiento. Perfectamente. Además que ahí no vamos a crear resistencia bacteriana ni nada de eso. No, perfectamente puede continuar con el mismo tratamiento. Perfectamente sin ningún problema. Ok, doctora. Bueno, de verdad que terminamos acá. Sí, vamos a tratar, porque son muchas preguntas que quedan. Yo tengo tiempo. Si hay alguna pregunta, de verdad que con todo el gusto del mundo, y si la sé, con todo el gusto del mundo la aclaro. Ok. Antibiótico de elección en las pacientes embarazadas que presentan accesos periapicales. Bueno, antibiótico de elección en mujeres embarazadas que presentan abscesos periapicales. A ver, ¿qué creen que voy a contestar? ¿Qué creen? Amoxicilina. Amoxicilina. Ajá. Amoxicilina. Claro, sí. Ajá. ¿Crees que la citromicina puede sustituir la amoxicilina o sigue siendo la amoxicilina la primera opción? A ver, creo que como terminé, que les dije que cada caso es distinto y que cada paciente es distinto y que es importante no generalizar y ver el paciente como uno solo, ¿no? Creo que la amoxicilina sigue siendo el antibiótico de primera elección para principalmente todas las situaciones clínicas en nuestra área, ¿no? Pero hay algunos casos, como por ejemplo en periodoncia, ahorita con este artículo que les traje de los implantes y tal, que la citromicina perfectamente puede ser el antibiótico de elección. Pero, insisto, amoxicilina primera elección. Perfecto. Bueno, doctora, ahora sí. Y de verdad, doctora Eva, gracias por tan excelente conferencia. Qué bueno, pues nada, un gusto de verdad, gracias por la invitación.
Y fíjate que ni siquiera es la idea, como tú dijiste, que controversia. Yo creo que aquí no es cuestión de entrar en controversia. ¿Tú crees que los convencí? ¿Sí los convencí? Sí, fíjate que si yo pudiera decirte muchas cosas, de verdad, porque es un tema apasionante para mí, pero lejos de una controversia, aquí pienso que pudiéramos más bien utilizar como una herramienta de base su actualización, que permita orientar de verdad a los odontólogos, a los estudiantes de odontología, en el uso seguro y correcto de antibióticos, para que el manejo clínico de los procesos infecciosos sean utilizados, sean atendidos como debe ser. Sí. Y de que considero que ha sido de verdad bien concisa, bien actualizada. Y Bueno, pues me alegro te doy muchísimo. las gracias No, de no, verdad. a ustedes de verdad. A ustedes de verdad. Muchas gracias. Gracias a todos los que me acompañaron hoy. Nos acompañaron hoy. Sí, sí. Estás emocionada. Yo esta noche duermo inflada, pues, o sea, como un pavo real, de todas las cosas Sí, hermosas que me dijeron. sí. Y como Así que bueno. quedaron muchos comentarios, quedaron preguntas, pero creo que cumplimos el objetivo. Ahí, una de las poquitas cosas que vi es que me estaban pidiendo mi correo electrónico. Ah, bueno, dalo. ¿Cómo no? evapimentel@hotmail.com o evapimentel@gmail.com, o sea, mi nombre, o sea, sin nada, y por Twitter, si soy Eva C. Pimentel, porque yo soy Eva Carlota, ¿no? No lo digo, pero yo soy Eva Carlota, entonces soy Eva C. Pimentel por Twitter, no, perdón, por Instagram. Eva C. Yo soy Eva C. Carolina. A Carolina soy yo, ¿viste? Eh, Que la no me gusta. Yo soy Eva Carlota, Eva Carlota. Okay. Mejor no te digo el mío. Bueno, muchísimas gracias. De nada, un placer. Quisiera decirle a la audiencia que para el día 3 de agosto tenemos al doctor Alberto Micelli, ¿verdad? Con su conferencia, Umbrella Concept. De verdad los esperamos el día 3 y el día 4 de agosto tenemos al doctor Calatrava también. Entonces, y ese día es la clausura. Estás invitada, doctora, a participar con nosotros ese día. Ahí estaré. Y le decimos también que puedan suscribirse en el canal YouTube de Dynamics Dental para que puedan disfrutar de todas estas conferencias, tanto del primer ciclo, segundo como tercero. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Los quiero mucho. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.